Mientras yo comparto pantalla, hoy hasta dónde llegaron con la profe en teoría. Hasta producto entre matrices, profe. Ah, bien, ya arrancaron unidad 6. Re bien. Bueno, estamos. Nosotros estamos un poquito desfasados con el práctico 5. No creo que lo terminemos hoy al práctico 5, pero bueno, no se preocupen, yo le voy a avisar a la profe Liliana. Nos va a llevar hasta el lunes que viene, ¿sí? Bueno, así que hoy tenemos que tratar de aprovechar al máximo posible, ¿está? Bueno, nosotros vamos a trabajar ahora con el ejercicio 7 y del ejercicio 7 vamos a tomar el ítem, el punto 2 y la función b. Esta función, ¿cómo se llama? Un cociente de dos polinomios que son polinomios a su vez particulares porque son polinomios de grado 1. ¿Qué tipo de función es? La homográfica. Exacto, es una función homográfica, ¿sí? Un cociente entre polinomios es una función racional, ¿está? Un cociente entre dos polinomios cualesquiera es una función racional, pero cuando esos polinomios son de grado 1, como es en este caso, adquieren un nombre en especial y se llama función homográfica, ¿está? Bueno, lo que hay que tener cuidado con las funciones homográficas, como hay un cociente, es que en el denominador no se anule, no se haga cero porque no voy a poder dividir por cero. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿quién va a ser? Todos los reales menos el menos 1. ¿El menos 1? ¿Te parece? El 1. 1 positivo. El 1 positivo. Si yo reemplazo 1 acá en el denominador, ¿qué voy a tener? Ya tengo un menos, que viene dado por la regla. Entonces tengo 1 positivo, con este menos me queda menos 1, más 1 es 0. Entonces ese es el que me trae problemas acá abajo, en el denominador. Entonces ese es el que tengo que sacar. Sí. Función homográfica y función racional son lo mismo, ¿o no? No, la función en realidad, función racional es como un poco más genérico, un poco más amplio, porque función racional es un cociente de dos polinomios, cualesquiera, no hace falta que sean de grado 1. Cuando los polinomios que tenés son de grado 1, ahí adquieren un nombre propio y se llama homográfica. O sea que la homográfica es un tipo particular de función racional. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces el dominio son todos los reales menos el 1. Perfecto. Vamos ahora con los puntos de corte. El punto de corte con el eje X, ¿cómo lo encuentro? Con el denominador de la fracción. No, porque justamente el punto de corte con el eje X, ¿cómo lo saco? A ver. Igualando a cero el denominador. Igualando a 0. Igualando a 0 el denominador. O toda la función. Toda la función. Toda la función. Toda la función, bien. Entonces igualo a 0 toda la función. Fíjense, está igualada a 0 acá toda la función. Y acá presten atención. En un cociente, para que me dé resultado 0, en un cociente para que el resultado sea 0, el que tiene que ser 0 es el numerador. Es el numerador. Entonces, si en una división yo tengo que el numerador es 0, el resultado de esa división va a ser 0. ¿Está? El de abajo nunca puede ser 0 y por eso hicimos esto. Entonces, para que en una división dé resultado 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces, por eso igualo el numerador a 0. ¿Y ahí qué me da? Cuando eso se hace 0, cuando x vale 2. Ahí encontré el punto de intersección con el eje x. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. El otro, corte con el eje y. ¿Cómo saco el corte con el eje y? Reemplazo las x por 0. Para cualquier función siempre hacemos lo mismo. Sí, reemplazando a x por... Perfecto. Reemplazo a x por 0 acá, reemplazo por x acá, pongo 0, acá pongo 0, ¿y qué va a dar eso? Menos 2. Si pongo 0 acá, pongo 0 acá, sobre 1 y menos 2 sobre 1, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces ahí tengo el corte con el eje y. ¿Está? Corte con el eje x, corte con el eje y. Perfecto. Estamos.
¿Qué otra cosa me sirve a mí para poder hacer un gráfico de esta función homográfica? ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa vieron con la profe? Perfecto, las asíntotas. Las homográficas siempre tienen dos asíntotas. Las homográficas siempre tienen dos asíntotas. Una es la vertical y otra es la horizontal. La vertical, ¿dónde la encuentro? ¿Quién me la proporciona? En las homográficas. La asíntota vertical. El término que no pertenece al dominio. Exacto. Es el valor que anula acá abajo, es el valor que anula el denominador, pero fíjense que no anula arriba, porque si yo reemplazo 1 acá arriba, 1 menos 2 es menos 1. Entonces, siempre es el valor que anula abajo, pero no arriba. El único valor que anula abajo y no arriba es este, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya saqué este, ¿sí? Una vez que yo ya sé cuál es el valor que me trae un conflicto acá abajo en el denominador, ese yo ya sé que en una homográfica, solo en las homográficas, me está dando indicios de dónde va a estar la asíntota vertical. ¿Está? Entonces, la asíntota vertical, en este caso, va a estar en x igual a 1. ¿Está? Bueno, la asíntota horizontal, ¿dónde está? ¿Cómo encuentran la asíntota horizontal? Despejando x de la ecuación. Sí, es una forma. ¿O hay otra forma Tipo, más rápida? Puede ser igualando que ahí. sea x2 igual a 2, el valor que anula la arriba. ¿Arriba? No. No, porque ese no es la asíntota. Fíjate que ese es el valor donde corta el eje X, ¿sí? Una forma es despejando, como dijo la compañera, y viendo cuál, despejando, o sea, tenés que buscar la inversa y ahí te fijas cuál es el valor que anula en el denominador. ¿Eso? Dice la compañera. Sí, profe. Claro, pero ahí tenemos que trabajar con la inversa. Bueno, supongamos que todavía no me fui a lo de la inversa y quiero sacar la asíntota horizontal. Bueno, la profesora les habrá dado una formulita de cómo se escribe una homográfica en forma general. ¿Cómo se escribe? A por X más B sobre, ¿les dio así o no? A más X por B más C sobre X más D. ¿Les dio así o no? Sí, nos quedó profe. ¿Sí? Acá A por X más B sobre C por X más D. ¿Les dio así? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, bien, y no les dijo que la asíntota horizontal, les habrá dado toda una explicación, bueno, toda una explicación teórica, pero en definitiva, y cuando lo mismo se hace en el otro procedimiento que sugirió la compañera, les dice que la asíntota horizontal se encuentra haciendo el cociente entre A por X sobre C por X. ¿Está bien o no? ¿No les dio algo así? Y que, bueno, acá se simplifican las X y en definitiva les está quedando la sobre C. ¿Algo así? ¿No vieron? Sí, eso explicó la profe, sí. Bueno, entonces, si yo tengo presente, esto es para una homográfica en general. En este caso, me tengo que fijar quién es A y quién es C. Si yo miro acá A, en este caso, ¿quién es? Este coeficiente que vale 1. ¿Y C cuánto vale? -1. Por lo tanto, la asíntota horizontal para esta función homográfica, ¿quién va a ser? -1. Va a ser, claro, porque voy a tener menos X sobre X, X positivo sobre menos X. Cuando hacen el X positivo sobre menos X, se simplifican las X y ¿qué les va a quedar? 1 dividido menos 1 y en menos 1. Entonces, la asíntota horizontal para esta va a estar en menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que para sacar la asíntota horizontal hago el cociente de estos dos. Siempre. Está en la homográfica y ahí lo hacen rapidito. ¿Se entiende eso o no? Profe, pero ¿cómo sabemos cuáles hay, cuáles? O sea, ahí dice que los dos primero, usted dice, pero ¿cómo? ¿Cuál es la explicación? A es el que multiplica la X.
es el coeficiente que multiplica la x. Y C es o sea, A es el coeficiente que multiplica la x en el numerador y C es el coeficiente que multiplica la x en el denominador. Siempre. O sea, siempre vas a tener el cociente de los términos que tienen x en la homográfica. Suponte que yo te doy en esta, justo en esta es lo mismo, pero suponte que yo te doy esta homográfica, mirá, y igual a, qué sé yo, 3 menos 2x sobre, suponte 5x más 1. Por inventar alguna, ¿no? Suponte que vos tenés esa homográfica. ¿Es homográfica? Sí, porque tengo un cociente de 2 polinomios de grado 1. Entonces, si yo te pregunto cuál es la asíntota horizontal, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el cociente de quién con quién? Claro, y menos 2 con 5, ahí sí, porque multiplican el x. ¿Sí? Y sí, y listo. En la homográfica siempre es así. ¿Está? Después ustedes van a estudiar el tema de las asíntotas muchísimo mejor, van a tener más herramientas cuando vean análisis matemático en el segundo cuatrimestre. Ahí definen las asíntotas, tanto la vertical, la horizontal, y van a ver que hay otra asíntota más que se llama oblicua, que usan ya algo que se llama límites. Pero eso es ya algo propio del análisis. Nosotros lo vemos así como muy rapidito, el tema de la asíntota. Pero después ustedes van a tener herramientas, más herramientas para poder dar una definición un poco más precisa de lo que es una asíntota, ¿está? Pero lo que sí podés saber que en una homográfica, y eso fíjense, yo lo estoy recalcando mucho, que esto que estoy diciendo sirve para la homográfica, siempre lo vas a poder hacer, encontrar la asíntota horizontal haciendo ese cociente. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Profe, esto solo en las homográficas, en las racionales ya no. Las que ya sea En de las grado 2. Claro, en las racionales que no son homográficas, está muy buena tu pregunta, puede pasar cualquier cosa. O sea, no podés anticipar, vos podés tener, por ejemplo, una racional donde acá arriba tengas un polinomio de grado 2 y acá abajo tengas un polinomio de grado 1, y cuando vos factorizás y demás, se comporta como una lineal. Entonces, esa racional, por ejemplo, no tiene asíntotas. Entonces, podés tener funciones racionales que tengan asíntotas, vertical y horizontal, como es esta. Puede ser que tenga funciones racionales que no tengan asíntotas de ningún tipo, o puede ser que tenga funciones racionales que tengan, por ejemplo, verticales y oblicuas. O sea, el comportamiento es bastante diverso. En este caso, en las que tenés así, polinomio de grado 1 sobre polinomio de grado 1, las homográficas, siempre tienen una vertical y una horizontal. Pero son como muy especiales, digamos. Por eso también tienen como un nombre propio. Pero ya después, en general, las racionales puede tener diferentes comportamientos según el tipo de polinomios que tengas arriba y abajo. Profe, ¿puedes explicar la parte de la asíntota vertical? Sí, la asíntota es el valor que te anuló el denominador. Es el valor ese. Bueno. ¿Sí? Sí. Eso te sirve para estas. Sí. Ahí está la asíntota horizontal. Sí, te sirve. Esa le quería preguntar, la horizontal, si puede explicar eso. Sí. Es la de la función, y ¿no? dijimos que... ¿Recién? Sí, es esto. Okay, el cociente. Okay. Listo, gracias, profe. Entonces, La función, esta es la de en este 0. caso tenés... Y la que es 0, con el corte con el eje Y, esa no entendí tampoco. ¿Esto? El corte con el eje Y es como venimos haciéndolo para todas las funciones. Para la lineal, cualquier función, esto que voy a decir ahora sirve para cualquier función. Cualquier corte, cualquier corte no, cualquier función que vos quieras averiguar el corte con el eje Y, tenés que reemplazar a x por 0, siempre y cuando el 0 esté en el dominio. Si el 0 no está en el dominio, no va a tener corte con el eje Y. Pero acá el 0, ¿sí? X igual a 0, está en el dominio, porque fíjate que el 0 no lo sacamos, lo único que sacamos es el 1. Entonces el 0 está en el dominio, por lo tanto vas a poder encontrar corte con el eje Y, y se reemplaza a x por 0.
Porque, ¿se acuerdan que yo expliqué cuando dimos funciones lineales? Yo les decía que cuando ustedes tienen el eje Y y tienen el eje X, cualquier punto que vos tengas acá sobre el eje X siempre es un punto que tiene coordenadas. Entonces, va a tener una coordenada en X, pero la coordenada en Y vale 0. Eso para encontrar el corte con el eje X, por eso igualamos a 0. Y cuando vos querés encontrar el corte con el eje Y, este punto también tiene, cualquier punto sobre el eje Y tiene coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Como estás ubicado sobre el eje Y, la coordenada en X siempre vale 0. Por eso vos a X la reemplazás por 0. Y eso te sirve para cualquier función. Siempre y cuando el 0 sea un punto del dominio. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora... Profe, yo no entiendo de dónde sale el valor de -1 para la asíntota horizontal. ¿Y vos entendiste esto que expliqué acá? Sí, eso no entendí, ¿Esto no entendiste? más o menos. Esto lo tienen que... Yo les pregunté si dieron en teoría y me dijeron que sí. Esta es la forma de dar, en forma general, una homográfica. ¿Sí? A por X más B sobre C por X más B. Una forma para encontrar la asíntota horizontal es haciendo el cociente de este término, A por X sobre C por X. ¿Sí? Y entonces, si vos haces ese cociente, después, al finalizar este power, ustedes van a encontrar una explicación mucho más profunda. Pero bueno, como nosotros ahora no tenemos mucho tiempo, y esto ustedes lo vieron en teoría, lo decimos así rapidito. Entonces, cuando vos querés encontrar la asíntota horizontal, podés hacer ese cociente de este término con este término. En este caso, el A por X en esta función, ¿quién es? Si vos mirás, si vos comparás esta expresión con esta, que es la que estamos trabajando, este A por X en este en particular, ¿quién es? ¿Lo ves o no? ¿El compañero, me escuchás o no? Pero el compañero que preguntó, ¿está o no? Sí, profe, tengo problemas de internet nomás. Bueno, entonces es X. Bien, como te dijo tu compañero, es X. Ese es el A por X. Y el C por X, en el denominador, ¿quién es? Si yo miro este término y miro acá, ¿quién sería en este caso? Menos X. Menos X. Y bueno, cuando vos haces esta X con esta X, ¿o no? ¿Sí? Cuando vos simplificás esta X con esta X, ¿qué te queda arriba? 1 sobre menos 1. Y 1 dividido menos 1 te queda menos 1. Ese es el valor de la asíntota horizontal. ¿Sí? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahí tenemos los datos. A ver, miremos un poquito. Voy a tener que cambiar de color. A ver. No puedo cambiar de color acá. No se me ve acá abajo. Acá está. Ahí puedo cambiar de color. A ver, ahí. Entonces, miremos un poquito. Acá, ¿qué es? Este punto que está acá es el corte que encontramos con el eje X, que es este, ¿sí? Este que está acá, que es este, es el corte que encontramos con el eje Y, que está acá. Esta, la línea punteada en verde, ¿qué es? Es la asíntota vertical, ¿sí? Esta es la asíntota vertical que dijimos que está en X igual a 1, que es el valor que sacamos del dominio. Y la línea punteada en naranja, ¿qué es? Es la asíntota horizontal que dijimos que está en Y igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Bueno, primero lo que es conveniente es marcar los puntos de corte. Marcamos primero los puntos de corte. Después trazamos las asíntotas, generalmente con línea punteada. ¿Sí? Y a partir de ahí tracemos la gráfica. La gráfica de una homográfica siempre tiene esta forma. Y esta forma
son hipérbolas, se llaman ramas de una hipérbola. Juntas, ¿sí? ¿Sí? Juntas forman esta gráfica que se llama hipérbola, y esta es una rama de la hipérbola y esta es otra rama de la hipérbola. Siempre tiene esa forma, ¿sí? ¿Estamos Profe, ahí? Sí. no sé si el ejercicio 5 el ejercicio 7, perdón, es distinto en el trabajo, porque está distinto. ¿Cómo está? Está 2x, digamos, la función A es 2x sobre x menos 3. Pero debe ser otra, debe ser el 1, no el 2. ¿Lo estás mirando bien? Sí, profe. ¿En Es el el 1. 2? No, el ítem 2. Pero perdón. presten atención, chicos. El ítem 2. ¿Está bien? Sí, profe, disculpe. Bueno, no se me duerman. ¿Está? Bueno, qué bárbaro. Estamos. Entonces, bueno, para hacer una gráfica, pasamos limpio, chicos, para hacer la gráfica, pasamos limpio. El dominio, los puntos de corte, las asíntotas, y estamos. Ahora, si yo quiero saber el conjunto imagen, ahora que tengo la gráfica, puedo dar el conjunto imagen. El conjunto imagen siempre les conviene darlo una vez que tienen la gráfica. Antes es muy complicado dar. Si no tenés la gráfica es muy difícil ver el conjunto imagen. Entonces, yo lo que les sugiero es eso. Dominio, puntos de corte, asíntota, hacen la gráfica y ahí dicen quién es el conjunto imagen. ¿Está? Entonces, si yo miro esta gráfica, ¿podemos decir quién es el conjunto imagen? Sí, profe. ¿Quiénes Desde son? menos hasta, o sea, abierto menos infinito hasta menos 1 abierto y después de unión sería, y ahí menos 1 hasta más infinito. Profe, pueden ser O sea, también vos todos los decís- reales, menos 1. También son dos formas de escribir lo mismo. Entonces, el compañero dijo, conjunto imagen es desde abierto, desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 1 abierto, unión, abierto, desde menos 1 hasta más infinito. ¿Sí? Esta es una forma, porque el único que le estoy sacando, el único valor que le estoy sacando es donde tengo la asíntota horizontal. Bien. Y la otra forma que dice la compañera es la que yo tengo acá en el Power y que dice que son todos los reales menos el menos 1. Está el menos 1, que es el que le estamos sacando. Entonces son dos formas de escribir lo mismo. ¿Estamos? Bien, ahora tenemos que analizar lo siguiente, que es continuidad, paridad, intervalo de crecimiento, inversa y componer. Entonces, vamos a anticipar mirando el gráfico algunas cosas y en la diapositiva siguiente va a aparecer escrito lo que vayamos diciendo. Entonces, de continuidad, ¿qué pueden decir? Es discontinuo. Es continuo. ¿Dónde? Tenemos que decir dónde. Siempre tenemos que decir dónde. Si es discontinuo, ¿dónde? ¿Dónde es discontinua? ¿Dónde se ¿Dónde se produce el encuentra la problema? continuidad, profe, o cómo? Claro, o sea, vos venís trazando el gráfico, vos venís así, trazás el gráfico, y ahí, ¿qué pasa? Tenés que levantar, por decirlo de alguna manera, la mano para Profe, empezar a trazar. puede ser de menos infinito a 1 abierto y después de 1 abierto a más infinito. Pero ahí vos estás diciendo dónde es continua. Ahí vos estás diciendo dónde es continua. Profe, en 1 abierto en ambos lados. Claro, claro, la discontinuidad, está bien lo que dijo la compañera, pero ahí estaríamos dando los intervalos donde es continua, ¿sí? Bien. Y si yo menciono la discontinuidad, ¿dónde se produce? Donde dijo el compañero. La discontinuidad, o como dijo el otro compañero, donde se deja de ser continua, es en x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Profe, siempre se marca la discontinuidad donde el valor de las abscisas, no en las ordenadas. Exacto. Ujú.
Porque acá vos tenés que el valor de x es el... Porque x, ¿por qué se da el valor de x? Porque x es la variable independiente. Entonces, para ese valor de la variable independiente, que encima no está en el dominio, ¿sí? No está en el dominio. X igual a 1 no está en el dominio. Ahí es donde tenés la asíntota vertical y ahí vos estás teniendo una discontinuidad, ¿sí? Bien. Eso va a aparecer ahora escrito en la siguiente diapositiva. Con respecto a la paridad, ¿qué pueden decir? No es par ni No es impar. par ni impar. Bueno, ¿por qué? Porque, por Porque ejemplo, la los imagen de elementos. 3 no es igual ni opuesta a la imagen de menos 3. Bien, sí. La imagen de 3 está por acá. Sí, la imagen de 3, a ver. La imagen de 3 aparentemente está por acá. Es un valor que está comprendido entre 0 y menos 1. Y la imagen de menos 3 es otro valor que está por debajo de menos 1. O sea, como bien vos dijiste, no son ni iguales ni opuestos. Perfecto. Entonces no tiene paridad. Exacto. ¿Y crecimiento y o de crecimiento? ¿Qué podemos decir? No decimos nada. Los intervalos que dijo la compañera, profe, decrece desde menos infinito hasta 1 abierto ¿Y y, después? y después Después de 1 decrece abierto a más desde infinito. 1 abierto hasta más infinito. Bien, o sea que siempre es decreciente. Sí, siempre es decreciente. Bien, eso que dijo el compañero está bien. Pregunto, ¿podríamos decir que es decreciente? Escuché lo que voy a decir. ¿Podríamos decir que es decreciente en todo su dominio? Sí, profe, porque el profe. 1 no forma parte de su dominio. Exacto, bien, muy bien. ¿Está? Entonces, yo puedo decir, bueno, es decreciente, como dijo el compañero, de menos infinito a 1 abierto y después de 1 abierto, unión de 1 abierto hasta más infinito es decreciente, o sea, pero también, como estoy justamente haciendo abierto en 1, yo podría decir directamente que es decreciente en todo su dominio porque el 1 no está. ¿Se entiende? Es otra forma de escribir lo mismo. ¿Se entiende eso? Profe, eso porque Hablaron juntos. ¿El primero que dijo? no, Y ahora no habla ninguno. profe. Ahí, ¿Qué dijiste vos el primero? ¿Qué dijo? Que yo si dije puede volver a explicar. Ajá. Uno dijo volver a explicar. ¿Y el otro? que había dicho que eso se producía porque no tenía vértices, pero mejor vuelvo a explicar nomás. No, ojo con eso del vértice. El vértice la tiene la parábola y esta no es una parábola. No es una función cuadrática, es una función homográfica. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Para el que dijo de vértice? Sí, profe, se entiende. Ojo, vértice es solo la parábola. Anotate por ahí. Vértice es solo la parábola. Bueno, no, lo que yo dije fue lo siguiente. Pregunté dónde es creciente o decreciente. Bueno, una de las compañeros dijo, es decreciente desde menos infinito. Acuérdense que tenemos que dar los valores de x. Para x perteneciente, dijo, desde menos infinito hasta 1 abierto, unión, ¿sí? Dio o sea, desde menos infinito hasta 1 está dando este intervalo, ¿sí? Para estos valores de x dice que decrece. Bien. Unión, voy a hacer mejor la U, unión, y después dio este intervalo, el que va de 1 abierto hasta más infinito, ¿sí? De 1 hasta más infinito. Y ahí está dando este otro intervalo. ¿Está? Esos son los intervalos donde la función decrece. Acá no crece en ningún momento, todo el tiempo está decreciendo. Entonces yo pregunté, esto está bien, ¿sí? Ustedes lo escriben así, está bien. Ahora, yo pregunté si podríamos decir
que la función es decreciente en todo su dominio. Eso pregunté. ¿Es decreciente en todo su dominio? Y me dijeron que sí. Y la razón que dijeron que sí es porque yo estoy diciendo que es decreciente siempre, excepto al 1 no lo estoy tomando, ¿sí? Fíjense que acá es abierto, al 1 no lo estoy tomando, y está bien porque el 1 no está en el dominio. Entonces, el dominio, fíjense que son todos los reales menos el 1. Entonces, es decreciente siempre. Para cualquier valor de x que yo tome del dominio, siempre va a ser decreciente. Para cualquier par de valores que tome, es decreciente. Eso es lo que dije. ¿Sí? O sea, puedo dar el intervalo donde es decreciente o puedo decir que es decreciente en todo su dominio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se entendió, sí. Sí, Bueno, profe. sigamos. Sí, profe. Ahora, bueno, ahí va a aparecer lo que dijimos hoy. La función es discontinua en 1, que es decreciente en todo su dominio, lo que yo dije, que no es par ni impar. Bueno, ahora tenemos que encontrar la inversa. Para encontrar la inversa, ¿qué tenemos que probar? Que sea biyectiva. Bueno, que sea biyectiva. Y para que sea biyectiva, ¿qué tenemos que analizar? Que elementos distintos del dominio tengan diferente imagen y que el Perfecto. conjunto de imágenes pertenezca al codominio. Ah, ahí la pifiaste, che. En la primera venías re bien y derrapaste después. Te fuiste. Te agarró una curva. A ver, El codominio tiene que ¿qué ser se- igual al conjunto de imagen. ¿qué? ¿El? El codominio Repetí, por tiene que favor. ser igual al conjunto de imagen. Bien, esas son las dos condiciones. Entonces, que a elementos distintos del dominio le correspondan diferentes imágenes y que el codominio sea igual al conjunto de imagen. Bueno, miremos un poquito la gráfica. ¿Qué les parece? No ¿Se había cumplen las dicho eso. condiciones? ¿Eh? No, vos no habías dicho, vos dijiste que pertenezca. Y eso, ojo con eso. Pertenencia es de un elemento a un conjunto. Ya tenemos que empezar a hilar fino, ¿no? Ojo con las palabras, ¿sí? Entonces, le estoy preguntando, ¿se cumplen las dos condiciones? ¿Hay elementos distintos? ¿Hay imágenes diferentes? ¿O hay elementos que tengan la misma imagen, compartan imagen? No comparten imagen. Lo que hay O que sea hacer que es la que primera condición se cumple. Sí. Bien. ¿Y la otra? La de que el conjunto de llegada o codominio sea igual al conjunto imagen, ¿se cumple? Eso tengo que mirar acá. Tengo que no, mirar acá. hay que acotar el codominio. Bien, hay que acotar el codominio. ¿Por qué? Porque el codominio son los reales y el conjunto imagen es este. ¿Está? Entonces, bien. ¿Qué decimos? ¿Es o no es biyectiva? No, no es. No es porque no se cumple la segunda condición. Bien, entonces para que sea, No es, pero puede. claro, no es, pero la vamos a transformar, le vamos a hacer unos cambios. Así como está, no, pero le vamos a hacer unos cambios. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que necesitamos? La vamos a redefinir, entonces le vamos a poner otro nombre, ya no va a ser la F original, sino que... No, -1 no, porque eso era la inversa. Y todavía tenemos que restringirla para poder encontrar la inversa. ¿Se entiende? A la compañera que dijo F la -1. Todavía no, porque ni despejamos X siquiera. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, yo necesito que se cumpla esto, como dijo el compañero. Yo necesito que el codominio sea igual al conjunto de imagen. Acá claramente estoy viendo que no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, pero necesito que esto se cumpla. Entonces, como necesito que eso se cumpla, redefinimos. Fíjense, la estoy llamando F estrellita. Puede llamarse F1, pónganle el nombre que quieran. La cosa es que se distinga de la original. Entonces, el dominio, ¿por qué no lo restringimos? Vieron que en la que hoy... Sí, te escucho.
No, iba a decir que el dominio no era necesario acotar porque no es una condición para que sea biyectiva. A ver, ¿qué les parece a los compañeros? ¿Podemos mejorar eso que está diciendo la compañera? Tiene algo que ver lo que vos estás diciendo, pero hay que mejorar eso, esa idea. A ver, nosotros, ¿por qué no estamos acá acotando el dominio? ¿Por qué el dominio no lo tocamos? Quedó igual a como estaba. ¿Cuándo nosotros acotamos el dominio? En el caso que me mostró hoy el compañero, en el recreo, que me mostró de la cuadrática, ¿por qué habíamos acotado el dominio? Porque distintos elementos del dominio tienen la misma imagen. Claro, exacto. ¿Y acá? ¿Teníamos ese problema? No, por eso tiene razón. No está. Entonces, no tocamos, ¿sí? No tocamos el dominio porque no tenemos ese problema. No tenemos problema con esa condición. Nosotros tenemos elementos distintos del dominio, tienen imágenes diferentes. Entonces, como con esa condición no hay problema, no toco el dominio. Ahora, ¿qué necesitábamos ajustar? Necesitábamos ajustar el codominio que sea igual al conjunto de imágenes. Hoy, anteriormente, nosotros teníamos así, f, ¿sí? La definición original, en la función original teníamos el dominio, que estaba incluido en los reales, y en R. Entonces, teníamos este codominio. Y nosotros necesitamos, para que sean iguales, en vez de tener ese, necesito que sea este. Por eso lo cambio por este. ¿Está? Al cambiar el codominio ya no es la misma función y por eso la estoy llamando con otro nombre. ¿Sí? Y la regla de definición sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahí hicimos los ajustes necesarios para poder encontrar la inversa. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. una vez que llegamos a esto, ahora planteamos lo siguiente. Opa, ahí me aparece bastante. Todo esto es igual a y. Y yo tengo que despejar x. Bueno, miren. Igualo a y, ¿sí? Acá está la función, ¿sí? Igualada a y. ¿Y ahora qué hago? Necesito despejar x. Bueno, ¿cómo hago? Multiplico miembro a miembro por el inverso de este. Multiplicar miembro a miembro por el inverso de esto hace que me quede algo así. ¿Se ve eso? ¿Por qué de esto pasé a esto? Sí, ¿Se se puede entiende. plantear Profe. ¿Eh? Que sí, siga. Ah, bien. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Ahí no terminé. Estoy lejos todavía. No terminé. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué les parece? En el primer miembro, porque en el segundo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer en el primero? La propiedad distributiva. Multiplicación. Bueno, hago y por este, o sea, hago este por este, y después hago este por este. Bien. Y ahí me queda esto. ¿Sí? Me queda esto. ¿Está? Apliqué propiedad distributiva y me queda eso. Ahora, ¿qué se hace después? Se agrupan términos semejantes. ¿Quién es semejante? Bueno, ¿a quién le estoy llamando semejante? Todo lo que tenga x. Fíjense que en el primer miembro tengo menos x por y y en el segundo miembro tengo a x. Entonces, ¿qué hago? Resto o sumo el opuesto miembro a miembro de x. ¿Sí? Elimino, vamos a decirlo así, elimino x del segundo miembro. Al eliminar x del segundo miembro, como ustedes ya saben, cuando resuelven ecuaciones, elimino x sumando el opuesto miembro a miembro. Entonces me queda algo así. ¿Se entiende por qué quedó esto? Sí, y lo mismo con y, profe. Por eso Exacto, también lo queda mismo menos con y. cero. Bueno, Ah, pero espera un poquito porque todavía y está mezclada con la x acá, ¿sí? Y está mezclada con la x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque yo, ¿cuál es la idea nuestra? ¿Cuál es la idea nuestra? Nosotros queremos despejar x. ¿Qué quiere decir despejar x? Que la x me quede por un lado y todo lo que sea número e y me quede por el otro. Entonces, ese es el fin. No se olviden cuál es el objetivo. Nosotros queremos que nos quede x solita y todo lo demás
en el otro miembro. Entonces, agrupamos acá lo que tiene X y para hacer eso que dice el compañero de agrupar las X y los números por el otro, ¿qué puedo hacer acá? Menos X entre paréntesis y más 1. ¿Y eso qué es? Eso que vos acabas de decir, ¿qué es? A ver, vos decís menos X, paréntesis, y acá me queda Y. ¿Más Y 1? más 1. Más 1. Bueno, a ver, ¿qué es eso que está proponiendo la compañera? Factorizando. Está factorizando, sacando factor común, exacto. Sacó factor común. ¿Y está bien sacado? Yo escribí lo que me dijo la compañera. ¿Eso está bien o no? ¿No sería la I nomás solamente? Porque creo que A delante ver, de la I iba un 1, ¿no? chicos, cómo ustedes chequean si han sacado factor común bien? No es solamente si le Hacer preguntan la al profesor. distributiva de vuelta y te tiene que dar lo que está arriba. Ahí. Exacto, exacto. Esa es la forma de darme cuenta si hice bien o no. O sea, yo aplico propiedad distributiva porque sacar factor común en realidad uno le llama factor común, pero en realidad es un proceso inverso de la distributiva. Fíjense que yo digo menos X por Y, me queda menos X por Y. Y si digo menos X por 1 positivo, me queda menos X. Entonces, ¿esto que dijo la compañera está bien o no? No, tiene que ser menos 1. Sí, está bien. Eso escribió en Menos por más, menos. el chat y dice, sí, está bien, profe. Bueno, está. ¿Por qué no puede ser menos 1? Porque si ¿Por hago qué no puede menos ser? más, me da menos. Y no es de dónde partir. Ajá, si yo digo menos por más, es menos, pero si yo hubiese tenido un menos acá, me queda menos por menos, me quedaría más acá. Y no es lo que tengo. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Bien, esta es una forma. Lo que propuso la compañera es una forma. Pregunto, ¿podría haber sacado factor común X nada más en vez de menos X? ¿Sí o no? Sí, ahí va a quedar menos Y menos 1. Ahí me queda menos I menos 1. ¿Cómo sé si esto está bien? Otra vez, hago propiedad distributiva del producto respecto a esta resta. ¿Y qué hago? Menos X por menos I es menos X por I. X por menos 1 me queda menos X, ¿sí? Entonces, X por menos I es menos X por I. X por menos 1 me queda menos X. O sea que, ¿puedo sacar factor común así? ¿O puedo sacar factor común así? Como más les guste. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, yo saqué factor común de acuerdo a esta, a la segunda, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que podemos hacer cualquiera de las dos formas. ¿Está? Bueno, ahora, sigamos. Se nos pasa volando la hora, Lele. Es así, la homográfica lleva un montón de tiempo. Necesitamos como... Pero preguntas muy interesantes hicieron, ¿eh? Preguntaron de cualquier función racional. No. Muy interesantes las consultas. Necesitamos dar 3 horas de álgebra. Sería, no. Es chiste, no. No, se por ahí se van a asustar los chicos. Bueno, entonces, ahí. No, Entonces, despejamos, ¿sí? X, y ahí, ¿qué hacemos ahora? Sacamos factor común. Yo saqué factor común este. ¿Y ahí qué hago? Para que me quede X en el primer miembro. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Terminó ahí el ejercicio? Inverso multiplicativo de Sí, menos de I menos 1. Ajá. Entonces multiplico miembro a miembro por el inverso multiplicativo de este factor, como dijo la compañera, está. ¿Y ahí qué me va a quedar? ¿Me queda algo así? ¿Me queda algo así o no? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, Ahí está. Bien, ¿y ahora qué más puedo hacer? Porque fíjense, arriba hay menos, abajo menos. ¿Puedo sacar factor común menos 1 arriba y menos 1 abajo?
¿Puedo hacer esto? Sacar factor común menos 1 arriba, menos 1 abajo. Entonces, al sacar factor, acá lo podrían dejar, está bien, digamos. Si ustedes lo quieren dejar así, está bien. Pero pueden sacar factor común menos 1 arriba, sacan factor común menos 1 en el denominador, y menos dividido en menos me queda más. Entonces me queda esta expresión. ¿Se entiende? Esa última Como para parte, que- ¿me querés explicar? ¿Cuál? ¿Esta es la que saqué? ¿Hasta ahí? ¿Estábamos? Una menos. ¿Cuál? Sobre la parte esa que queda X, que queda factorizado. Hasta acá estábamos. Bueno, Sí. viste que acá vos tenés una multiplicación. La compañera lo que dijo es que vos multipliques miembro a miembro por el inverso de este. El inverso de este es 1 sobre menos 1 sobre 1. Multiplicás así, miembro a miembro. Por eso. ¿Sí? Miembro a miembro multiplicás por ese. Entonces, y acá vas a tener igual a 1 sobre menos i sobre menos 1, y todo eso multiplicado por menos 2 menos i, así, miembro a miembro, ¿está bien? Entonces, cuando vos multiplicás miembro a miembro por el inverso multiplicativo, este y este hace que te quede 1, te quede solamente 1 por x, y es x en el primer miembro. Y acá tenés 1 por esto, te queda lo de arriba. Y abajo tenés esto por 1 y te queda esto de acá abajo. O sea, es la idea, es lo que vos en la secundaria decías, bueno, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Pero como nosotros ya vimos que no es esto, de que pasa multiplicando, pasa dividiendo, sino que a lo que justifica eso es multiplicar por el inverso de este. Miembro a miembro. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, ahora, después lo que hice en el siguiente paso, ¿sí? Lo que hice en el siguiente paso fue sacar factor común menos 1. Como sacamos factor común menos 1, o sea, si vos mirás, arriba los dos términos son negativos. Este es negativo, y abajo pasa lo mismo. Entonces podés sacar factor común un menos 1. Fíjate, menos 1 por 2 es menos 2, menos 1 por i es menos i. Lo mismo abajo, entonces simplificás este menos 1 con este menos 1. O sea, menos 1 dividido en menos 1 es 1 positivo, entonces te queda toda la expresión, digamos, en positivo, ¿sí? Pero es como un detalle, digamos, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué encontramos acá? X igual a esto, ¿qué es? La regla de asignación del inverso. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez ya encontramos la inversa, ¿ahora qué hacemos? ¿El cambio de variables? Bien, hacemos el cambio de variables, perfecto. Entonces, una vez que hacemos el cambio de variables, me queda algo así, ¿sí? Me queda algo así, a ver, y ahí prestemos atención. Esta es la inversa, a esta sí la voy a llamar f a la menos 1, como dijo hoy la compañera, ¿sí? Esta sí, ya hicimos el cambio de variables. Y ahora la pregunta es, ¿por qué acá puse esto en el dominio y acá por qué puse esto en el codominio? ¿Qué es lo que me preguntó hoy el compañero en el recreo? Porque el dominio y el codominio se invierten. Exacto, exacto. Está. Entonces, esta, ¿qué era de la anterior? Esto era el codominio. ¿Y esto qué era? Era el dominio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Chicos, ¿están o no? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Encontramos la inversa. ¿Y ahora qué hacemos? Componer. Bueno, esto acá lleva un lindo trabajito, ¿eh? Componer lleva un lindo trabajito. Bueno, miren, a ver. Composición. Bueno, a ver. Nosotros vamos a componer f con su inversa. ¿Sí? F con su inversa. O sea, cuando componemos f con su inversa, ¿cuál es la que vamos a aplicar primero? Vamos a escribir acá f. La regla de f. La regla de f de asignación era x menos 2
sobre menos x más 1. ¿Sí? Esta es la regla de asignación de f. ¿Sí? De f estrellita en realidad, ¿sí? Porque es la que nosotros acotamos, ¿se acuerdan? El codominio para que coincida con el conjunto de imagen, ¿sí? Esta f sería la f estrellita, digamos. Para que no quede tan cargado no le puse la estrellita, pero esta sería la f estrellita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos f compuesta con la inversa, ¿sí? F compuesta con la inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar primero? Primero vamos a aplicar f, que es esta. Esta es f, ¿sí? Esta es f. Entonces, y a esa, ¿qué le tenemos que aplicar después? Según lo que me dice acá, le toca aplicar la inversa. Entonces, ¿qué significa eso de aplicar la inversa? Que todo esto, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a reemplazar a todo esto? En la regla de la asignación de la inversa. En la regla de asignación de la inversa. O sea, acá donde está la x, acá donde está la x y acá donde está la x, ¿qué vamos a poner? Todo esto. Todo esto. Entonces, fíjense, acá donde está la x, yo voy a poner esto. Por eso, acá, fíjense, todo esto era este. ¿Sí? Era este. Que lo reemplacé por f. Y acá abajo, donde estaba la x, reemplacé por f. ¿Sí? Acá, donde estaba x, reemplacé por f. ¿Se entiende lo que hicimos? Eso es componer. Entonces, a f la compongo con inversa. ¿Qué significa eso? Que a esta regla de definición la voy a reemplazar, como dijo la compañera o las compañeras, en la regla de asignación de la inversa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe, hasta ahí estamos. Bien. ¿Y ahora cómo hacemos con esto? Porque acuérdense que nosotros tenemos que probar que todo esto nos tiene que dar ¿qué? Si está bien. La función identidad. Bueno, y esto está lejos de ser la identidad, ¿no es cierto? O sea, si uno mira esto, y uno mira esto y uno dice, ¿dónde está la identidad ahí? O sea, bueno, entonces tiene que trabajarlo un poco. Tiene que trabajarlo un poco para que todo eso te quede X. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que nos quede X? A ver, sugerencias, escucho. ¿Qué podemos hacer? Igualar el numerador a 0. ¿Por qué? No sé. ¿Pido sugerencia? Está bien, está bien, está bien. Bueno, pero en realidad lo que pasa es que ahí estaríamos agregando algo. Lo que tenemos que tratar de hacer es operar, ¿sí? Hacer las operaciones que Como estén que acá. buscó la raíz o las raíces. Claro, Igual sí. a 0. Sí, buscó las raíces, exacto. Pero, De extremo con extremo y lo del medio con lo, o sea, lo de arriba con lo de abajo, lo cierra. bueno, pero eso lo podés hacer cuando tenés una sola fracción arriba, ¿sí? O sea, vos decís A sobre B, así, y sobre dividido C sobre D. Y ahí vos querés hacer eso que vos me decías. Sí, profe. ¿Sí? Claro, pero si vos mirás, acá no tenés una sola fracción, porque vos tenés esta fracción que está sumada por 2, más 2, mejor dicho, no por 2. Está sumada más 2. Y acá esta fracción está sumada más 1, o sea que no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es intentar transformar esto que tengo en eso que vos decís, en una sola fracción arriba y en una sola fracción abajo. Entonces, ¿cómo hago a esta suma para transformarla en una sola fracción? Profe, una consulta acá se unen las tres funciones, o sea, la del principio, a la que se le acotó el dominio, y la inversa. No, esta es f estrellita. Estamos trabajando con f estrellita, esta es f estrellita y esta es f estrellita. ¿Sí? Yo lo aclaré, les dije recién que no le puse acá el asterisco para que no quedara tan cargado, pero estamos trabajando con la que acotamos y con la inversa de ella. Y listo. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno. Profe, ahí el más 2 se puede distribuir o no? Pero no tengo una multiplicación acá, ni una división. Voy a decir una distributiva, pero no puedo. Vos tenés así, x menos 2.
¿Qué es en definitiva esto, che? ¿Qué es en definitiva esto? X menos 2, esto es una fracción. Y está sumándole un 2. O sea que en realidad lo que tengo que hacer ahí es una suma de fracciones. Porque este 2 es como que estuviese un 2 sobre 1, ¿o no? Y ahí se suman fracciones. ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? ¿Cómo se hace? Hay que buscar el común denominador. Perfecto, entre este y este. ¿Y cuál es el común denominador entre esos dos? X Uno. como 1 sería. Claro, el producto de los dos, menos X más 1. Bien. Porque justo está multiplicado por 1. 1 por esto es esto. Bien, ¿y ahí cómo procedo? Entonces, profe, quedaría x menos 2 más 2 por menos x más 1. Ah, bien, ¿y cómo salió? ¿De dónde salió todo eso que me dijiste? Yo Sí, escribo. pero el de abajo se multiplica por el de arriba. Le multipliqué cruzado, ¿no? Bueno, pero, Facilito. sí, bueno, pero, a ver, salió de hacer, a ver, decimos, este dividido este me da 1, por esto me da esto mismo. Perdón, acá no es menos 1, acá es menos 2. ¿Sí? ¿Así? ¿Está bien? Acá es menos Sí, 2, profe. ¿sí? Entonces yo digo, este dividido este es 1. Por todo esto me da x menos 2. Más esto dividido 1 es esto por 2. Y ahí me quedó. Bien, entonces me está quedando algo así. Perfecto. ¿Y abajo puedo ¿Ya se hacer lo mismo? simplifica? Ana, para que todavía no se simplifica. ¿Qué? A ver, ¿a qué estamos llamando simplificar? ¿Simplificar o cancelar? Abajo tenés menos x más 1. Bueno, Ya. cancelar menos X más 1. 2 menos. A ver, bueno, a ver. Arriba que estoy teniendo. X menos 2. Acá sí puedo hacer una propiedad distributiva. ¿Y qué me queda? Menos 2x. ¿Y qué más? Y 2 por menos 1 por 1 me queda más 2. ¿Así? ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí qué se cancela? Cancela. Menos 2. Menos 2 y el más 2 2. con los 2. Y este, ajá, bien. ¿Y qué me está quedando entonces arriba? X menos 2x, ¿cuánto es? Menos X. Menos x. Bueno, menos x sobre menos x más 1. Bien. ¿Qué es todo esto? ¿Terminé acá o no? ¿O esto qué es? Esto es solamente este de arriba. Así, de manera similar, pueden hacer con el de abajo. ¿Está bien? ¿Por qué hacen eso? Porque en el de abajo se hace lo mismo que lo de arriba, que van a lograr que les quede una sola fracción. Así, que les quede una sola fracción. Profe, ¿no se puede simplificar la menos X con la de menos X? ¿Esta X con esta X acá o esta con esta? Esas dos. No, no se puede. Y está muy bien que hayas preguntado. No se puede. ¿Por qué? Porque esta menos X no está sola. Esta sí está sola, pero esta no. Esta está afectada por una suma. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una suma, una resta o algo acá, no podés hacer esa simplificación. ¿Sí? Sí. A mí se me acaba de cortar y bueno, se me vuelve a integrar. Se hizo al final con el x menos 2 sobre menos x más 1 ¿Más 2? sobre x menos 2 menos x más 1. Al No, inicio. este todavía no lo hicimos acá. No operamos este. Recién operamos este de arriba. ¿Sí? Pero nos da el mismo resultado, igual, ¿no? Ok. ¿El de abajo? El de abajo queda Sí. menos 1 sobre menos X más 1. Si no hice mal. Bueno, voy a confiar en lo que dice la compañera. Yo ahora no lo voy a hacer porque estamos corto de tiempo. Borro esto. ¿Ya vieron cómo es? Acá va a aparecer, arriba va a aparecer, ¿sí? No está tan detallado, pero ustedes después lo hacen, porque ya vieron cómo se hace, ¿sí? Y lo quiero borrar para que aparezca y no se me superponga, porque si no, no se va a entender nada. Entonces, a ver si ahí alcanza. Fíjense, cuando hacemos la suma, arriba queda esto, abajo queda esto, ¿está? Entonces, si hacemos la suma arriba, que es la que nosotros terminamos de hacer, tengo esto, y abajo también después ustedes lo hacen y van a llegar a esto. Y después van a ver que les queda algo así. ¿Y por qué quedó algo así?
A ver, ¿qué pasó con el menos x más 1? Con el menos x más 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué solamente me quedó eso? ¿Por qué teníamos esto y ahora me quedó solamente esto? ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó con sumamos. este? ¿Qué pasó con este y qué pasó con este? Ahí se puede hacer lo que dijo el compañero. ¿Qué pasa con este y qué pasa con este? Se puede A por B y dividir. C por D. A sobre B y C sobre D. Claro, o sea, fíjense, ustedes tienen así, x menos 2 más 2 por, ahí todavía ni habíamos hecho la distributiva, menos 2 por x más 1. Está dividido menos x más 1. Y al tener una división, la división de fracciones se transforma ¿en qué? Che, ciclo de nivelación. División de fracción, ¿en qué se transforma? En multiplicación, Bueno, bien. En una multiplicación, ¿y qué pasa con la fracción de abajo? De la segunda fracción, ¿qué toca hacerla? Se transforma en una multiplicación. el denominador, Bien, o sea que el denominador viene acá arriba y el otro va abajo. ¿Se acuerdan? ¿Vieron eso, no es cierto? División de fracciones. Yo no entiendo, profe, por qué queda, el último resultado me queda x menos 2 x más 2. X, digamos, la fracción esa, la última fracción. Está, No, la de arriba, profe. de No, acá. esa, el denominador, ¿por qué No, me dio? bueno, eso es lo que estoy explicando ahora. Ahora estoy desarrollando esto para que vos veas por qué te queda esto. ¿Sí? Dale. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es que cuando ustedes tienen una división de fracciones, vamos a repasar, qué bárbaro, che, A sobre B por dividido C sobre D. Yo estoy segura que esto los profes le dieron en el ciclo, ¿no? C sobre D. La división de fracciones, ¿en qué se les transforma? En una multiplicación de la primera, ¿cómo está? Y se invierte la segunda. Entonces acá tengo D sobre C. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Nosotros teníamos esta fracción dividido esta fracción. Entonces, la división se transforma en multiplicación. La primera queda como está. Y la segunda fracción se invirtió, por eso la escribimos así. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Bien. ¿Y acá qué puedo simplificar? Menos x más 1. ¿Este con quién? Con este de acá. ¿Y qué queda? ¿Arriba qué queda? Y arriba también se puede simplificar x menos 2 y No, menos no, x más no. 1 también, ¿o no? Así como está. Así no puedo simplificar más nada. ¿Me queda esto o no? ¿Qué es esto? Y abajo, ¿qué me queda? Este, que es esto, ¿o no? ¿Sí? Ahí hago la distributiva, ¿sí? Y tengo 2 por menos x, es menos 2x, 2 por 1 es 2. Abajo hago la distributiva, a ver. No tengo distributiva para hacer, ¿sí? No tengo distributiva para hacer, entonces me queda así nomás, ¿sí? Lo único que hice fue sacarle el Solo le saco paréntesis el porque más. acá hay un más. ¿Eh? Claro que le saco el paréntesis. Exacto. ¿Y ahí qué puedo hacer, finalmente? ¿Qué puedo hacer? Él puede hacer menos 2x más x, Este, ¿cuánto me da? 0. Menos x. Queda. Menos x. No me queda 0, che, me queda menos x arriba. El 2 Y y el abajo 2 se cancelaron. Esta x y esta x, ¿qué pasa? Se cancelan. Y ahí que tengo menos 2 más 1, ¿cuánto es? menos No. 1. Y entonces, ¿ahí qué hago? Me queda x X positivo. dividido 1, x. Menos dividido menos, más. Y listo, por fin nos quedó la identidad. Acá no se veía, ¿no? Pero había que operar un poquito y ahí nos quedó la identidad. ¿Sí? Y ahí nos quedó la identidad. Bueno, ahí terminó. Yo les diría que practiquen. Es hasta que ¿Saben qué es lo que los pierde a ustedes y que ya no es una cuestión de tema nuevo? Hacer la suma de fracciones. Esto.
Porque hasta acá ustedes saben cómo tienen que hacer, reemplazar, qué sé yo, pero ¿qué es lo que cuesta? Hacer parece la suma de fracciones, pero esto es suma de fracciones. Y una vez que hago la suma de fracciones, después división de fracciones. Y listo. Fíjense que ya no se trata de funciones, se trata de operar, de hacer suma de fracciones, división de fracciones. ¿Se entiende? Profe, Sí. Bueno, yo esta diapositiva la voy a subir Liliana, ¿estás? Sí, Bueno, viste que yo te había contado que quería dar el punto 8 también, pero bueno, viste que no llegué al punto 8. sí, no hay Llegué problema. justito. Ah, bueno, el punto 8, porque este lleva su tiempo porque es una irracional. Esta la vamos a ver el lunes, ¿sí? El punto 8 lo vamos a ver el lunes. Con la profe Camila ahora van a ver funciones exponencial. Y el lunes conmigo van a ver este punto 8 y van a ver función logarítmica también. ¿Está? Así nos organizamos y ahí cerramos ya el lunes. La Y si unidad nos 5. queda un tiempito, ojalá nos quede, empezamos la unidad 6. Si Dale, no, perfecto. terminamos la unidad 5. Dale, perfecto. Lo que Perfecto, pasa es que perfecto. la 6 la podés hacer, o sea, depende de cómo hagas. Si vas Sí. ítem por ítem te lleva más tiempo, pero si vos Sí, agilizás, sí, se sí. puede hacer más rápido. Sí, el tema es que esta, la 8, nos va a llevar un buen tiempo y la logarítmica también, ¿viste? Ujú. Sí, no hay Pero problema. bueno, Yo cualquier hablé de la cosa, logarítmica hoy, pero hablé sobre una cuestión muy ahí particular. Hicimos el gráfico en GeoGebra, trabajamos con el Profe, argumento. bien. Sí, profe, ¿puede mostrar digamos, cómo quedó entonces en conclusión toda la última diapositiva? ahí está. Ahí está, Sí, gracias. Ya saqué. bueno. Pero, Pero Ellos mira con mi tienen tantas capturas de pantalla que no sé si después saben que capturaron la pantalla. tienen que ponerle, si van a poner en carpetas, pongan de qué temas. Digo, carpetas en la computadora. Sí. Y ahí ponen las fotos en cada carpeta. ¿Sí? Acá Bueno. dice Gonzalo Chamorro que la clase está grabada y pone el celular. Che, Así que me hubiese avisado, vamos así a pasar a la así me posteridad. peinaba. Me hubiese avisado, entonces me peinaba. Bueno, bueno, mis letritas, bueno, son letritas, parece que escribí un nenito de primer grado, pero bueno, escribir con el mouse no es muy fácil, ¿sí? Bueno, bueno, estamos. Yo dejo de compartir esto, ¿sí? Bueno, estamos. Hola Camila. Hola Camila, ¿qué tal? Se congeló la imagen de Camila, me parece. Ah, sí, está con poco internet, me parece. Bueno, yo los dejo. Mi saludo a Camila. Seguramente tal vez me está escuchando. En un segundo se conecta de nuevo. Dale. Bueno, nos vemos el lunes. Chao, chicas. Chao, chicos. No, profe. No. Buen fin de... Gracias, igual para ustedes. El viernes hay consulta, ¿eh? Por si alguien quiere consulta, ¿sí? Bueno. Quedó re amargo mi mate. Profe, ¿ustedes le escuchan a la profesora Camila? Porque yo no. Está en congelación. Arre. No, no se le escucha, ni se le ve todavía, se le vio un ratito. Ah, más larga que Esperanza de Pobre. Bueno, es largo. Matrices entendí, después pasé a esto y se me congeló la cabeza de nuevo.
Profe, ¿le puedo consultar algo? ¿Sí? 1 sobre x es lo mismo que x sobre 1, ¿no es cierto? No. Mira, si x vale 2, vos tenés 1 sobre 2, un medio. Si x vale 2, 2 sobre 1 es 2. No es lo mismo tener medio chocolate que 2 chocolates. Bueno, profe, gracias. Profesora Camila me avisa que está reiniciando internet, así que tengan paciencia, por favor. Van a trabajar con la profesora función exponencial, así que estaría bueno que se pongan a leer un poquito lo de función exponencial para antes de que empiece la clase o esta parte de la clase de práctica. Son terribles en el chat, ¿eh? No voy a capturar el chat por las dudas. Este fin de semana seguro me voy a poner a corregir los exámenes. Los exámenes de los alumnos que rindieron conmigo, los dos que rindieron conmigo, voy a corregir yo y voy a corregir uno de los grupos del profesor Krauseman. Una vez que tenga las notas, les vamos a pasar, supongo. Profe, yo me llamo La Chamorro profesora, Gonzalo. la profesora que estaba en la mesa, o sea, en el aula con nosotros, ¿esa tiene que corregir los exámenes? No necesariamente, porque nosotros nos dividimos, eran aproximadamente 500 exámenes. Entonces, de los 500 exámenes nos correspondió una determinada cantidad. Como yo tenía dos grupos, el de las 8 y el de las 10:30, me quedé con mis exámenes y me dieron una bolsita más, que era uno de los cursos del profesor Krauseman. Yo fui casi tumbo todo. Profe, ¿y los que rendimos virtualmente? Tengo entendido que los que rindieron virtualmente van a corregir la titular de la cátedra y el profesor Krauseman. Yo no. Profe, no se le escucha.
Profe, se le ve perfecto la diapositiva. Avisé a la profesora que se ve, pero no se escucha. No, Alguien tiene el micro prendido. la profesora se fue y no había vuelto todavía cuando lo fui abajo. No se le escucha, profe. El que está hablando puede silenciar el micrófono, que enseguida la escuchamos a la profesora. Juan Manuel Walter. Walter, Juan Manuel. Mañana juega la selección. Una consulta, yo entré tarde de la clase. ¿Se llegó a dar función exponencial o pasamos de logaritmos? Disculpe, profe. Si la profe Camila se llega a conectar un poco más tarde, ¿se va a extender la clase? Porque tengo un Esa es la compromiso. idea, dijo. Porque está, según ella, tiene el micrófono habilitado y no sé por qué no se escucha. Y dijo que si se conecta un poquito más tarde va a extender después la clase para terminar de dar exponencial. Así queda solo irracional y logarítmica para el lunes, para terminar la unidad número 5. Profe, hoy se llegó a dar la función exponencial. Acá me está escribiendo la profesora, 5 minutos, esperen, y vuelve a conectarse, supongo que va a reiniciar. Tenemos recreo.
Sí, le escucho, Nicolás. O Trinidad, no sé quién. La profesora Camila está con un problema de micrófono. Va a dar función exponencial, no dio nada todavía. Entonces, iba a reiniciar la computadora o el celular para dar, porque proyectaba bien, pero no se le escuchaba nada. ¿Quién es organizador? ¿Por qué? Juan Francisco es admin. Es raro. Sí, tiene que salir. Porque yo me coloqué, como soy coorganizadora, me coloqué sobre y el organizador es el que tiene que cambiar de rol. Si te colocas sobre mi, no sé si el correo, sobre mi correo y me transferís el rol, voy a ser organizadora. Pero yo en un ratito tengo que salir y va a seguir la profesora Camila. Sí, si sale, yo quedo como organizadora. Son dos opciones. No salga, profe, porque se va a armar un desmadre. ¿Y cómo doy en la sala 2 la clase de estadística 1, que es en la sala 11? Ese es el problema. Sí, sí. Yo estoy esperando todo lo que pueda para que la profe Camila se vuelva a conectar. O sea, hay varias cuestiones con respecto a esa función exponencial. Ustedes vieron que dice 2 a la menos x. ¿Qué pasó? Milanesa de carne o pollo. ¿De dónde sacaron eso? Sí, Lautaro, van a extender un poquito más la clase. Trascendentales las charlas. Está teniendo problemas con el audio porque le pregunté si estaba conectado o no y me dice hasta qué hora, no sé. Supongo que la profesora